se llama la enseñanza, hermanos? La palabra de Dios es como el agua. Creo que la mayoría de nosotros, al escuchar este título, tenemos idea o cierta idea de lo que vamos a hablar o asociar algunos versículos. Hermanos, empezando por la palabra de Dios y lo que va de la serie, cuán importante y vital para el creyente es que nosotros estemos conectados a su palabra. Yo espero que a medida que va avanzando la serie, nosotros también avancemos con ella. Amén. ¿Sí? Quiero iniciar con un versículo antes de orar para que lo tengamos en nuestra mente y más adelante profundicemos en la palabra de Dios. Acompáñenme ahí a Juan 15:3. Juan 15:3. Aquí tengo el separador. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a darle lectura. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Dios, te damos gracias por este tiempo tan precioso que nos has regalado en tu presencia. Hemos venido a este lugar, Señor, reconociendo que te necesitamos, que dependemos de ti, Señor, en todo, así como la lluvia, como lo leíamos hace rato. Nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra y rogamos que seas tú quien nos guíe, que nos hables a lo profundo del corazón. Señor, no queremos que nuestra debilidad, Señor, estorbe, Señor, a lo que tú te has propuesto hacer en nuestras vidas. Que tú seas glorificado y exaltado en este tiempo. Señor, permite que tu palabra llene nuestro ser como es agua viva, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar tiempo, permítanme. Un momentito. Listo. Ya hemos hablado, hermanos, durante la serie del valor incalculable que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y lo seguiremos haciendo, hermanos. No solamente en este sermón, no solamente en esta serie, sino en cada predicación que se hable desde este púlpito, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, está vigente y es eterna, porque es esa fuente inagotable que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios es como el agua. Hermanos, todos y cada uno de nosotros como seres humanos entendemos la importancia del agua para nuestras vidas, para la subsistencia de la vida. El agua es la vida, decía Francisco King. Bueno, los que somos de La Paz ubicamos esa frase, ¿no? ¿Quiénes lo ubican aquí? Bueno, ya, me siento mal, pensé que yo era el único que veía el canal 10. El agua es la vida, ¿sí? Pero yo creo que sí entendemos la frase, y el agua es esa sustancia única e irreemplazable para todo ser vivo. Y hermanos, más aquí en este precioso lugar que nos tocó para vivir en Los Cabos, ¿sí? Yo creo que lo entendemos muy bien. Se batalla mucho por el agua, la escasez, el tandeo, es el tema, ¿no?, de cada administración que pasa, ¿sí? Pero no vamos a hablar de cosas tristes, ¿sí? Es precisamente hace 2 semanas que tuvimos una buena lluvia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Sí? Nuestra hermana Amalia comentaba que esa lluvia, más que traer un perjuicio, nos es de bendición. La lluvia bendice al campo, a los animales, el desierto reverdece, entonces es una bendición la lluvia, ¿sí? Fue precisamente en esas semanas, en esos días que por unas afecciones ahí en
en las tuberías de la colonia nos quedamos sin agua, ¿sí? Y unos hermanitos, que no quiero decir su nombre, pero es Samuel y Jesse, nos apoyaron ahí a rellenar unos garrafones, ¿sí? Y decías algo muy cierto, mi hermano, que muchas veces cuando tenemos agua en abundancia no valoramos el agua, no la cuidamos, ¿sí? Pero cuando nos falta, ahí estamos racionándola, ahí estamos cuidándola, nos hacemos más conscientes. Y creo que ese principio aplica en todos los recursos que Dios nos da. Desde el Génesis hasta desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de un abundante significado con respecto al agua. Se menciona unas 582 veces en el Antiguo Testamento y aproximadamente 80 en el Nuevo Testamento. En más de las veces, el agua o las aguas se menciona como un símbolo de purificación, de limpieza, de abundancia, de vida, de renovación. Muchos de los rituales que practicaban y que aún siguen practicando en el pueblo judío tienen que ver con el agua. Por ejemplo, la inmersión en agua, que es el baño ritual, el mikvé, ¿sí? Que antecede a lo que hoy es el bautismo en aguas. En el tabernáculo de Moisés, no sé si recuerdan, la fuente de bronce, llamado el lavacro, ¿sí? Donde los sacerdotes, los hijos de Moisés y Aarón, se lavaban las manos y los pies para ir a ministrar y ofrecer sacrificios, ¿sí? Aparte de los mencionados, hay más rituales, ¿sí? Que se siguen practicando, que se practicaban en la época de Jesús aún. Y cada uno de esos sacrificios y cada una de esas formas y figuras enfatizan la importancia de presentarnos limpios delante de un Dios santo. Mis amados, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a ver brevemente este elemento del lavacro. Éxodo 30, 17 al 21, por favor. Éxodo 30, versículo 17 al 21. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán, por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Hermanos, ¿qué pasaba si los sacerdotes se presentaban sucios delante de Dios? Morían, ¿sí? Esta figura es un tipo que anuncia la necesidad de limpieza, y que esta limpieza, hermanos, no la podemos obtener por nuestros propios medios, sino que es una obra entera de Dios mediante su palabra. Vamos ahí a Éxodo 38, 8, un poquito más adelante. Hablando ahí mismo del lavacro, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿sí? Entonces, quiero que observen, hermanos, el principio. Esta iniciativa no fue una iniciativa que nació en Moisés o que nació en el hombre. Fue una iniciativa que Dios estableció, ¿sí? Como les comenté previamente, hay mucha riqueza y mucho significado en la Biblia con respecto a las aguas.
Y sin duda, cada ritual, ¿sí? Cada figura, cada fiesta, todo apunta a Cristo y su palabra. Esa es la parte central que queremos enfatizar en este mensaje. La palabra de Dios es como el agua. Después de esta brevísima introducción, hermanos, vamos al desarrollo. El agua representa la palabra de Dios. Recuerden, Cristo es el Logos, Cristo es la palabra, ¿sí? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Hermanos, cuando ponemos toda nuestra confianza en Cristo para salvación, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pasan muchas cosas en nuestro interior. Somos lavados de una manera completa y total. Somos sumergidos y hay un nuevo nacimiento. Hemos nacido a una nueva vida espiritual, ¿sí? Al creer en el Evangelio de Cristo, ¿sí? El Padre perdona nuestros pecados. Somos reconciliados con Dios y el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No hay un gozo más grande, hermanos, que podamos tener en esta vida que saber ser redimido y justificado delante de un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la necesidad más grande del ser humano. La necesidad más grande del ser humano es Dios. Si tú estás aquí en esta tarde escuchando y no tienes a Cristo en tu corazón, ese también es un mensaje para ti. Él es el único que puede perdonar tus pecados y saciar tu alma. Solo necesitas creer en el Evangelio. Solo necesitas recibir el regalo que Jesucristo te ofrece por pura gracia. Entonces te invito a que abras tu corazón a la palabra de Dios. Sin más preámbulos, hermanos, vamos a ver por lo menos 4 beneficios espirituales que los creyentes recibimos mediante la palabra de Dios en nuestras vidas. Seguramente hay más y vamos a empezar con el primero. Número 1, para los que anotan, limpieza. 4 beneficios que nosotros recibimos mediante la palabra de Dios en nuestras vidas. Limpieza. Vamos a Juan 13:10. Ahí cerquita de donde empezamos. Juan 13:10 dice: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse las manos, los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Aunque no todos. El contexto de los del versículo que acabamos de leer, ahí la referencia en los anteriores, del versículo 4 al 10, es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Aquí están Jesús y sus discípulos antes de la fiesta de la Pascua, están cenando y dice que Jesús tomó una toalla, se la ciñó, echó agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Quiero que piensen en esto, hermanos. El Dios encarnado, ¿sí? El maestro lavando los pies de sus alumnos, el Rey de Reyes lavando los pies de sus siervos. Seguramente lo hemos visto en películas o en series, pero nada puede expresar lo que sus discípulos estaban experimentando en ese momento. El amor de Dios en su máxima expresión. Vean ahí el versículo 1 de Juan 13. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre.
había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¿Pueden ver el amor de Dios? Los amó hasta el final. No sé si se acordaron algunos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en esta escena que a los discípulos les mostró la plenitud de su amor. Volviendo a esa escena, imagínense hermanos, todos los discípulos silenciados por ese amor, estaban en shock viendo cómo Jesús lavaba sus pies. Pero Pedro, ¿no? Siempre tan participativo, expresivo, impulsivo, les dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Versículo 6, esto que hago no lo entiendes, pero lo entenderás después. Pedro aferrado insiste: jamás me lavarás los pies, nunca, Señor. Bien arrebatado nuestro hermano Pedro, ¿no? No sé quiénes se identifican con él. Y el maestro en su gran amor le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro contesta: Señor, lávame todo lávame, Señor, ¿sí? Y aquí llegamos al versículo 10 que acabamos de leer. Dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién creen que se refería cuando dijo Jesús aunque no todos? A Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces, mi amado, si tú has creído al Señor con todo tu corazón, ya has sido lavado completamente. Tus pecados han sido perdonados, pero sin duda que necesitamos un lavamiento constante mientras batallamos con esta carne, ¿sí? Recuerden, hermanos, estamos en un proceso de santificación. Vamos a Juan 15:3, ahí a la vuelta, que fue el versículo con el que aperturamos, pero sigue la línea. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fuimos lavados, hermanos, salvos mediante la palabra de Cristo, ¿sí? Yo recuerdo mucho a mi abuelo Chema, que ya está en la presencia del Señor, ¿sí? Eso fue hace más de 20 años. Él tuvo un accidente automovilístico y cuando estaba ahí en el hospital, le dijo una de mis tías: venga papá, vamos a bañarlo. Y mi abuelo pues le contestó: hija, ya no me bañes más, a donde yo voy, yo ya estoy limpio. Y ese día partió con el Señor. Y esa es la esperanza, hermanos, que nosotros podemos tener en Cristo. Hemos sido limpiados por su palabra, ¿sí? El abuelo sin duda lo entendió. Y yo espero que cada uno de nosotros, estemos en la etapa de la vida que estemos, entendamos esta palabra. Nosotros hemos sido limpios por la palabra de Cristo. Acompáñenme a Tito 3:5. Ahí a Santito. Tito 3:5. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estábamos sucios, hermanos. Él nos lavó y nos dio una nueva vida espiritual. El Espíritu Santo mora en nosotros. No hay absolutamente nada por nuestros medios que nosotros pudiéramos haber hecho para obtener el regalo que es por gracia. Siempre, mis hermanos, aún en el Antiguo Testamento,
aún bajo la ley, siempre ha sido por gracia. Sí, lo cierto, hermanos, es que todas esas formas, todos esos rituales, todas esas figuras apuntaban a Cristo. Y lo único que el Señor demandaba y lo único que eso tenía que evidenciar es obediencia, verdadera adoración. El problema fue que el pueblo se olvidó del corazón del mandamiento y solo se fijaron en las formas, en los rituales, en los mandamientos, ¿sí? Dios nos libre de esa actitud de decir, es que yo vengo a la iglesia, ya soy salvo. Es que yo me bauticé. No, hermanos, el Señor mira nuestro corazón. Como dice Romanos 12, venimos a ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos al siguiente punto. Número 2, purificación y santificación. Acompáñenme a Efesios 5:26. Aquí está hablándole a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Amén. Esta palabra es para nosotros. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, ¿sí? Ciertamente hay una demanda de santidad. Su palabra nos purifica. Es como esa fuente de bronce en donde nos podemos reflejar y lavar nuestra cabeza, o sea, nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestros pies, si te has ensuciado por el pecado. A ver, hermanos, ¿qué pasa en lo natural cuando alguien no se baña, cuando alguien no se lava los dientes, cuando alguien no se lava las manos, los pies? ¿Qué es lo que pasa? Huele mal, ¿verdad? Sí. Hiede, apesta, le sacan la vuelta en la calle. Hemos visto, más que en otras ocasiones, muchos indigentes en la calle, en las calles del centro. Entonces, esto, hermanos, lo mismo aplica en lo espiritual, ¿sí? Cuando pecamos, cuando nos dejamos ensuciar por el pecado y no limpiamos nuestros pies, cuando nuestros pies van por donde no deben ir, cuando nuestras manos, hermanos, están tocando lo que no deben de tocar, cuando nuestros ojos están viendo lo que no deben de ver, hermanos, necesitamos constantemente y diariamente ser expuestos a la palabra de Dios, que es agua pura que nos limpia. Pero el proceso sigue, hermanos. Cristo y en su palabra no solamente nos santifican o purifican, sino que también nos sacia, nos llena. Punto número 3, saciedad y plenitud. Vamos ahí mismo a Juan, capítulo 4, 14. Aquí el contexto es que Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, no hay nada fuera de Cristo que nos pueda saciar. Ningún pecado, ni la fama, ni el dinero, nada en este mundo nos puede ofrecer lo que Jesús nos ofrece por pura gracia. Él es el agua de vida. Esta mujer, conocemos la historia, había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Rechazada,
criticada por los suyos, estaba en una situación terrible, como quizás nosotros estábamos sin Dios, ¿sí? Pero en medio de ese desierto, junto a ese pozo, Jesús se le reveló como el agua de vida. Y esa mujer fue transformada, y no solamente ella, sino ahí en Samaria, otros fueron alcanzados por el testimonio de ella acerca de Cristo. Vamos ahí a la vuelta, Juan 6:35. Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, la palabra de Dios es verdadera comida, verdadera bebida, y está servida para todo aquel que tenga hambre y sed. Recuerden el sermón del monte ahí en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y seguimos, la palabra de Dios, hermanos, no solamente nos sacia, sino que es una fuente abundante en nuestra vida. Seguimos ahí en Juan, en el capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, aquí estamos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Que se celebra durante 7 días. Ellos dan gracias a Dios por las cosechas, esperan la lluvia, y en una vasija de oro que se llevaba del estanque de Siloé, era llevado de regreso al templo por el sumo sacerdote como una procesión, ¿sí? Se utilizaba el agua porque era un símbolo de la bendición divina en abundancia para las cosechas. Y es precisamente en este marco de esta festividad, de esta celebración, en el gran día de la fiesta, dice, Jesús hace una invitación pública. Ahí en medio estaban los sacerdotes, había gente, mucha gente, y dice, si alguno tiene sed, venga y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí, como dice la Escritura, ¿a qué versículo creen que esté haciendo referencia Jesús del Antiguo Testamento? Él está haciendo referencia a varios versículos que hablaron los profetas, a los salmos. Vamos a ir ahí algunos y les voy a pedir que tengan lista su palabra para ir uno tras otro. Isaías 44:3. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 55:1, por favor. Dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas,
y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Hermanos, la salvación, el regalo que Jesús nos está ofreciendo es gratuito. Sí fue pagado un muy alto costo, pero ya Cristo lo pagó por nosotros. Isaías 58, 11, por favor. Quiero que vean las promesas de Dios. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Zacarías 13:11. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Poquito adelante y a la vuelta dice Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Vamos a un par de escrituras más en el Salmo 36:8. Salmo 36:8. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Una escritura más, Jeremías 2:13. Y quiero que pongan atención a este texto. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A estas escrituras o a la escritura es que Jesús se está refiriendo cuando dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, la palabra no solamente nos quita la sed para siempre, no solo nos llena plenamente, sino que también fluye en nuestras vidas para bendecir a otros. ¿Sí? Esta alegoría que Jesús está haciendo no solamente se refiere a una jarra o a un estanque o a una cisterna o a una piscina o a un río. Dice que de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y esto que declaró va en complemento con lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el 4:14. El agua que Él nos da es una fuente que salta para vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos? Algo básico, tener sed. Tener sed. Reconocer, hermanos, nuestra necesidad, que nada en este mundo nos puede saciar. ¿Qué más necesitamos? Venir a Cristo. ¿Sí? Esta es la invitación que Jesús hizo a la multitud en aquella gran fiesta. ¿Sí? Él es el único capaz de suministrar agua viva. ¿Sí? En esa fiesta de los tabernáculos había gozo. Ellos recitaban Isaías 12:3, yo se los leo. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Pero esta festividad
como tal no proveía esa agua que Jesús les estaba ofreciendo, ese gozo eterno y verdadero, el gozo de la salvación. Jesús está hablando aquí de una vida en abundancia. ¿Qué más necesitamos? Ya dijimos, necesitamos tener sed, necesitamos a Cristo, venir a Cristo, beber. Necesitamos beber de esa agua viva. Hermanos, no basta con que tengamos sed, sino vamos a la fuente que es Cristo y tomamos de esa agua viva. Muchos intentamos o muchos intentan saciar esa sed en otra parte, en el alcoholismo, ¿sí? En las relaciones humanas, en el éxito laboral, en muchas otras fuentes, pero Cristo es esa agua viva, ¿sí? Esta es una promesa para todos los que creen, para los que creemos. No solamente seremos saciados, no solamente quitará nuestra sed, sino que esa agua viva será una fuente de vida eterna que brotará para bendecir a los demás, para bendecir a otros. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros permitamos que la palabra fluya en nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces la palabra no fluye en nuestras vidas porque no hay un depósito, ¿sí? Porque la cisterna está rota, porque no vamos a la fuente de agua viva constantemente. Muchas veces no somos de bendición a otros porque no hay, ¿sí? Debemos, hermanos, ir a la palabra de Dios, ¿sí? Una vida, hermanos, una vida en abundancia. Y una vida abundante no se refiere a lo que predican los pastores de la prosperidad, ¿sí? Se refiere, hermanos, a una provisión completa que Dios da, el gozo de la salvación, la paz de Cristo en nuestros corazones. Y esa plenitud, hermanos, solo la podemos alcanzar si estamos en Cristo, el fruto del Espíritu. Antes de ir, hermanos, a las conclusiones, Trino, ¿me ayudas, por favor? Quiero cerrar con esta cita. Ya nos ayudó también el pastor Saúl a leerla. Y vamos a enfatizar 3 versículos. Ezequiel, capítulo 35. Acá ya saben dónde está. Ezequiel 35, versículo 25 al 27. La tengo mal, ¿verdad? 36, ¿verdad? Error de dedo. 36, 25 al 27. Qué bueno que están atentos, hermanos. Me estaba preocupando. Dice la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta profecía, hermanos, se ha cumplido en nosotros, los que somos hijos de Dios. Él nos ha dado un corazón nuevo. Él nos ha dado una vida nueva en Cristo. Y no es para que, ya soy salvo, gloria a Dios, me voy con Él. No, hermanos, es para que andéis en sus preceptos y en su palabra, ¿sí? Y los pongáis por obra. Yo creo que al leer este versículo lo podemos conectar
con el texto lema, 2 de Timoteo 3:17. Ya se lo saben de memoria. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Sí? Él nos ha capacitado, Él nos ha hecho aptos, ¿sí?, para toda buena obra. Hermanos, los rituales, ya estamos en las conclusiones. Las acciones humanas, la religión, nada de eso nos limpia, hermanos. Nada de eso nos sacia. Necesitamos ser limpiados por su palabra. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, muchas veces no estamos expresando ese gozo, como lo dije, porque no hay un depósito de la palabra de Dios en nuestros corazones. No estamos arraigados en las corrientes de agua. ¿Qué dice el Salmo 1? Será aquel que medita en su ley de día y de noche, aquel que vive la palabra, será bendecido. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo no es un ideal inalcanzable, ¿sí? No es un ideal cristiano de que, ay, qué difícil, ¿no? No, ese es el llamado de los hijos de Dios. Ese es el llamado y esa es la voluntad de Dios para tu vida, para nuestras vidas. Esas son promesas que tenemos en Cristo, ¿sí? Y debemos, hermanos, de permanecer cimentados, arraigados en la palabra de Dios, y daremos fruto a su debido tiempo, ¿sí? Que nosotros podamos permanecer firmes a pesar de los temporales, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de los desiertos, de los valles, ¿sí? Él nos pastoreará, hermanos. Salmo 23: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y hermanos, aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, no tendremos temor, porque tenemos el gozo de nuestra salvación. Tenemos el gozo y la palabra de Dios en nuestras vidas, que es una fuente rica que brota para vida eterna. ¿Sí? Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hermanos, un punto muy importante: la palabra de Dios nos prepara para el servicio, nos prepara para el ministerio. A mí me da mucho gusto que más hermanos se han añadido a los diferentes servicios, a los diferentes ministerios en la iglesia. Yo me gozo por eso, hermanos, pero es necesario que participemos en el área que participemos, aquí en la alabanza, en la predicación, con los niños, en el aseo, ujieres. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de servir a Dios con manos limpias, ¿sí?, purificados delante de Dios. Debemos de vernos constantemente en el espejo de la palabra de Dios, como esos sacerdotes que ya se habían preparado, ya estaban lavados, pero antes de entrar a ministrar a la presencia de Dios, antes de ofrecer el sacrificio, antes de entrar al lugar santo, ellos veían su rostro en el espejo, se lavaban sus manos y sus pies. Ellos pasaban por el lavacro. Y esa es la invitación, hermanos, a que cada uno de nosotros nos avancemos, a que cada uno de nosotros
entremos en el río de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra.